Doctor, hemos visto en las redes que está publicada la nueva edición de EduDatos, la segunda edición, y habla sobre la oferta de educación e información técnica profesional en Honduras. Es un documento muy bueno. Yo realmente me he sorprendido con la información que he encontrado en este material. Y hay muchos aspectos que me gustaría conversar con usted, doctor, sobre la educación e información técnica profesional en Honduras, que es muy importante para el país. Con mucho gusto platicamos, Valesca. Quiero decirle que el origen de EduDatos, hablando del boletín en términos generales, es poner un granito de arena o un grupo de arena, de granos de arena a la discusión en materia educativa. ¿Por qué le digo un granito o una porción de granos? Porque los datos numéricos, estadísticos, aportan al conocimiento de un fenómeno, en este caso de la educación, y en este boletín de la educación y formación técnica profesional. Pero los otros granitos, o los otros granos, para conocer el tema de la educación, tiene que ver con otro tipo de información cualitativa, antropológica, más de otro tipo de investigación. Lo que quiero decirles es que los datos estadísticos son sumamente importantes para entender el fenómeno. Sin embargo, y sin quitarle importancia a ellos, no abarcan todo el fenómeno. Por eso es importante en esta conversación, si usted lo considera oportuno, hablemos de los datos y voy a intentar acercarme junto con usted a causas o a interpretaciones de esos datos. A entender esa realidad. A entender esos datos. Así que con mucho gusto conversamos, en este caso, sobre la oferta en la educación y la formación técnica profesional. Primero me gustaría conocer su opinión, doctor, sobre por qué es importante para el país la formación técnica y la educación técnica profesional en Honduras. Bueno, es importante, primero es importante el binomio que hay en ese concepto, que es la educación y la formación. Y es importante el binomio porque toda educación y toda formación implica varias facetas en el desarrollo del ser humano. Y me refiero en este caso, nos estamos refiriendo a lo técnico profesional, uno puede creer que únicamente está perfilado, dirigido a habilidades, aprendizajes, a competencias de tipo manual, porque los oficios es justamente incluso un arte, han considerado algunos, y que solamente está vinculado para preparar a la gente para ocupar un puesto de trabajo. Que si requiero alguien en mecatrónica, pues que sepa lo de mecatrónica, que esté formado para eso, o cualquier área, si quiero un vendedor o una vendedora de medicamentos, hay que enseñarle todo lo de los medicamentos y cómo vender y cómo atender al público. Es la formación específica en el área, pero cuando le integramos la formación, la educación y la formación, quiere decir que ahí hay competencias técnicas, pero también hay competencias humanas. Hoy se habla en educación de las competencias blandas, no sé el origen de lo blando, pero lo que se refiere es otras habilidades de la vida que toda persona que pasa por cualquier proceso de educación debe integrarla. Hoy ya la educación es integral e incluye
una faceta. Entonces, primero es importante por eso, porque ya la formación técnica es educación, es integral, tiene esa visión integral. La otra importancia es que a partir de eso, obviamente un país tiene rumbos o caminos para llegar al desarrollo, y uno de ellos es la productividad, el empleo, su economía. Y el tema entonces de la productividad, el tema económico, está vinculado también a otros asuntos, como por ejemplo la legalidad en materia de competitividad, pero también está vinculado a la educación. Es muy difícil, por ejemplo, generar empleos permanentes, empleos constantes y empleos también en un nivel de ascenso en la producción, si las personas o un país no tiene talentos humanos preparados para ciertos ámbitos del empleo en un país. Entonces, efectivamente, la formación técnica está vinculado al empleo, aunque no es, reitero, únicamente educar solo para el empleo, es educar para la vida, para cualquier ámbito, pero también que lo vincule al mundo del trabajo. En Edudatos, en esta segunda publicación, se menciona que la EFTP, es decir, Educación y Formación Técnica Profesional, es pilar para romper la desigualdad, y el tema de la desigualdad es importante en este gobierno. ¿Por qué lo mencionan, doctor? Toda la educación en general es un elemento que con ciertas condiciones puede colaborar, contribuir al rompimiento de la desigualdad. Recuerde usted que la educación también puede reproducir la desigualdad, ampliarla, como un espejo. Si la sociedad hondureña es altamente desigual y la educación no se entera, la educación en términos de estructura, no se entera del contexto de desigualdad, y que ese contexto al final no favorece al país, entonces fácilmente no solo lo repite, sino que también lo multiplica. Entonces, enterarse de eso es lo que puede permitir que la educación haga un esfuerzo por reducir o por detener al interior de sí mismo ese mecanismo de reproducción. Y en ese sentido y en ese marco, también recuerde que la educación técnica profesional es parte del sistema educativo, no es una cosa aparte. La educación y la formación técnica profesional diríamos que es como un área de la educación, es un área, pero es educación en primer lugar. Entonces, desde esa perspectiva general, la educación y formación técnica profesional puede contribuir al rompimiento de la desigualdad. Ahora, en términos específicos, también puede contribuir a la ruptura de la desigualdad, por ejemplo, en el ingreso del mundo del trabajo. Pues si recibimos o brindamos o tenemos una educación oportuna, una educación vinculado a las necesidades de las personas, a las potencialidades de la zona, a las necesidades que surgen en el empleo, y las personas entran a ese mundo con suficientes conocimientos, con suficientes saberes, con suficientes habilidades y competencias. Eso es un mecanismo que permite que las personas tengan el desarrollo
de capacidades, como lo planteó Amartya Sen, que es un teórico del desarrollo humano sostenible, que decía que la educación permite el desarrollo de capacidades en los seres humanos que permiten oportunidades de forma justa. Entonces, ese es como digamos, como la ruta que se imagina uno en la educación y la formación técnica. Digo que se imagina porque siempre en un país hay que estar haciendo reflexión permanente y acción permanente para romper con el círculo de desigualdad en términos estructurales. En Honduras, ¿qué instituciones brindan este tipo de educación? En Honduras hay una diversidad de instituciones, yo diría un mundo amplio de instituciones que ofrecen esta oportunidad, este derecho a la educación técnica profesional. Yo tal vez lo dividiría, por ejemplo, está todo el sistema de la educación formal, sobre todo y específicamente la educación media en Honduras, la educación formal media. Actualmente existen 37 bachilleratos técnicos profesionales que son relativamente nuevos en el país. Antes del surgimiento de los bachilleratos técnicos profesionales, Honduras tenía bachillerato en ciencias y letras, tenía la carrera de comercio para formar contadores, peritos mercantiles, contadores públicos, y de ahí estaba el magisterio, la carrera del magisterio a nivel de educación media, y el secretariado, que habían diversos: secretariado comercial, secretariado bilingüe, secretariado taquimecanógrafo. Eso era la oferta, tal vez hace unos 15, 20 años. Y posteriormente se trasladó y hubo algunas reformas y se ha presentado en la educación formal media los bachilleratos técnicos profesionales, que en Honduras actualmente existe 37 bachilleratos técnicos en diversas áreas que en términos generales están divididos en el área agrícola, en el área industrial y el área de servicio y comercio. Son como los grandes bloques. Entonces la Secretaría de Educación es una entidad formal que titula, gradúa bachilleres técnicos o técnicos a nivel medio. Luego está también la educación no formal en términos generales, y en la educación no formal hay actores públicos, estatales, y hay entidades privadas con fines de lucro y entidades privadas sin fines de lucro, que presentan una importante oferta de formación técnica profesional. Voy a mencionar algo porque ha sido un área tradicional que uno cree que no está vinculado al sistema. Las academias de corte y confección, que fueron tradicionales en el país, hay pocas ahora, pero lo pongo como un ejemplo de otras áreas que actualmente, de informática, por ejemplo, hay cantidad de empresas privadas que ofrecen formación técnica en esa o en otras áreas. Pero también está todo el sector público que da formación técnica profesional. El más conocido y potente también, el Instituto Nacional de Formación Profesional, el INFOP, que tiene una amplia oferta
también en las áreas de agricultura, área de comercio y servicio, área de industria, y que está diferenciado, esta oferta de la Secretaría de Educación, por el tipo de certificación, porque en el INFOP la gente se certifica, o sea, certificar quiere decir que aprenden, no, certificarse significa, perdón, que una persona tiene una evidencia avalada por una institución que él conoce el área en el que se formó. Doctor, disculpe, pero entonces estas instituciones privadas que ofrecen diversidad de cursos de todo precio, de todo tiempo, así es, sí. Garantizan, o sea, la persona que va a tomar ese curso se está arriesgando a que le van a enseñar algo bueno, ¿alguien le garantiza algo o no? ¿Cómo se regula eso? Mire, hay mecanismos legales, en el país para regular. Tengo que decir que una cosa es que está en la normativa que regula y otra cosa es que se implemente. Pero refiriéndome a lo primero, el reglamento, existe un reglamento de educación alternativa no formal, un reglamento que se desprende de la Ley Fundamental de Educación. En ese reglamento específico hay un apartado sobre la EFTP y ahí en ese reglamento de la EFTP mandata que todas las instituciones que dan servicios de formación técnica profesional deben ser, no recuerdo exactamente si es calificados o registrados, pero hay un nivel de control para la calidad por parte del INFOP. O sea, las instituciones que brindan formación técnica en el ámbito no formal, sea público, sea privado, privado con fines de lucro, privado sin fines de lucro, están obligados a registrarse en el INFOP y que el INFOP, como ente rector de la educación técnica profesional en el ámbito no formal, debe ser el ente que certifique para asegurar y que no suceda lo que usted dijo. No sé si lo dijo, pero lo dejó entrever. Lo insinué que alguien vaya a recibir un curso a una escuela X o a un centro de capacitación X y no sabe si le van a dar una buena formación, no sabe incluso si el certificado o el diploma que le dan es útil. Doctor, ya que menciona las certificaciones de INFOP, quiero preguntarle qué pasa con toda esta oferta de educación técnica que está ahora al alcance de la población. ¿Quién la regula? ¿Realmente las personas que toman estos cursos van a recibir lo que les están ofreciendo? ¿Quién controla? ¿Quién regula todo esto? Bueno, hay una significativa cantidad de instituciones que pueden ser reguladas. En el caso hondureño, por las instituciones que les corresponde regular la educación en cualquier ámbito, ya sea, hemos hablado del INFOP, pero también la educación superior es regulada por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Los centros privados de educación de cualquier tipo del sistema formal son regulados por la Secretaría de Educación, donde ya tenemos un poquito de más problemas en la educación no formal. En Honduras deben ser regulados por el INFOP, pero ¿qué pasa en ese mundo de las tecnologías, de la información y de la comunicación? Hay una fundación que se me escapa ahorita el nombre, SLIM, de Carlos Slim, de México, que tiene una plataforma digital de una gran cantidad de cursos de formación técnica profesional de libre acceso y gratuito, que eso no es regulado por el país, porque ya las tecnologías rompieron las barreras. Pero hay instituciones detrás de ellos que sí tienen un nivel de control, pero siempre hay un nivel ahora con este modelo desregulador mundial que
también no fácilmente todos son regulados. Y es ahí donde es importante que la persona, el educando, tenga suficiente capacidad de informarse para ver registros, currícula, docentes, investigar previamente para no ser una víctima de un engaño. A mí me gustaría que nos remitiéramos al EduDatos, porque ahí hay información estadística de cómo la población se está comportando en estas opciones, ¿verdad? Que se brindan en el país. Me interesa, por ejemplo, resaltar que de los bachilleratos técnicos profesionales son 34. 37. 37 nuevos, es una gran cantidad. Bueno, no son todos nuevos en el sentido no tengo ahorita exactamente el año en que se convirtieron a bachilleratos técnicos, pero creo que hay un poco más de una década. En una década se han ido creando estos 37. Incluso hubo un momento en que habían más bachilleratos técnicos profesionales. Lo que pasa es que también crecieron un poco con un enfoque tradicional, bachilleratos en informática, y entonces hay lugares que habían bachilleratos en informática y que tal vez en ese municipio solo el banco tenía sistema de cómputo, entonces no están vinculados a las necesidades y expectativas. Entonces se han ido depurando y actualmente lo que existe sí justamente son 37. Bueno, es una oferta bien grande que excede a lo que ya usted mencionó, que era lo tradicional, lo que más se conoce, que es bachillerato en humanidades, el comercio y estas 4 opciones. Tenemos que abrir el panorama como ciudadanos, ciudadanas, familias, ¿verdad? Incluso como comunidades, ir promoviendo que la población participe de estas nuevas opciones. En cuanto a la población, veo en el EduDatos que en la mayoría que está matriculada y que está graduándose de estos bachilleratos son mujeres. Sí, es una nueva tendencia en la formación técnica y en todo el sistema formal de educación básica, prebásica y media. Lo novedoso aquí es que se había desarrollado en el país cierta tendencia que lo técnico, como lo técnico mucho de ello tiene que ver con lo manual y un poco cierta orientación con el ejercicio de la fuerza. Entonces, las carreras técnicas, por así decirlo, de mayor empleabilidad, eran ejercidos por varones. Entonces, aquí lo novedoso, por lo menos en términos generales, es que hay más mujeres en la formación técnica profesional. Lo novedoso también aquí es que en algún momento, y persiste todavía esta visión, que hay áreas de la formación técnica para mujeres y áreas de formación técnica para varones. Entre comillas. Es decir, nadie dice esto es de mujer y eso es de varón, sino que... Eso es una construcción social, pero le digo que esa es la tendencia. Ha sido una tendencia, ¿verdad? Y en toda la educación, ¿verdad? Lo típico, el área que está vinculado a los roles tradicionales que desarrolla la mujer vinculado al hogar, entonces alimentos, belleza, eran oficios y áreas educativas más dirigidas a las mujeres. En realidad esa tendencia se ha ido modificando, no digo que está igual, pero hoy, por ejemplo, la gastronomía, usted va a encontrar muchos varones en gastronomía, va a encontrar muchas jóvenes ahora vinculadas a áreas en los bachilleratos agrícolas. A bachilleratos agrícolas, en construcción, en todas las áreas de la construcción. Es decir, ahí se ha ido moviendo un poco la tendencia, pero en términos generales
Y lo novedoso es que todas las mujeres están teniendo mayor ingreso e incluso aprobación. Aprobación, tenemos un 56% de mujeres y un 44% de hombres. Hay una diferencia. Y en cuanto a la formación técnica en las universidades, el 45%, doctor, según Edudatos, están en las universidades públicas, ¿es correcto? ¿Lo interpreto bien? Sí. Sobre todo en la pedagógica y en la Universidad Nacional. Así es. Recuerde que en Honduras hay 16 universidades privadas y hay 6 universidades públicas. Y dentro de esas 6 universidades públicas hay algunas que tienen una orientación específica, como la Universidad de la Defensa y la Universidad de la Policía, aunque ya están abriendo también su oferta. Entonces, y hay 16 universidades privadas, aunque hay una he visto últimamente el dato, que ya está, pero me entero con más especificidad que hay una de las 16 universidades privadas que es la formación, es el seminario mayor, que es formación específica para los sacerdotes. Entonces tiene una característica un poco extraña de privada, pero no es privada con fines de lucro, sino para una formación específica. Pero entonces, por eso es que en Honduras, según Edudatos, la oferta de carreras técnicas superiores o universitarias son 58 carreras técnicas que se están ofreciendo, de las cuales el 45% están en las universidades públicas, sobre todo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Universidad Pedagógica. Y el 55% de esas 58 carreras están en las universidades privadas. ¿Cuál es la importancia de estos técnicos universitarios? Son bastantes, doctor. Me imagino que si están ahí es porque se privilegian, se priorizan, tanto por la institución como por la población que accede a este tipo de estudios. Formación, ¿sí? Bueno, es una gama de elementos de la importancia de las carreras técnicas superiores, universitarias. Una, que es la más visible, es que los jóvenes egresan con un nivel de formación en la disciplina un poco más avanzado que la educación media y la no formal. Después voy a referirme a eso porque no estoy diciendo que son mejores, sino que hay un elemento de gradualidad importante. Entonces, los técnicos universitarios permiten que en un periodo de 24 meses un joven asimile o adquiera las competencias y le permita ingresar al mundo del trabajo de una manera más rápida. Y eso, los niveles de empleabilidad en los egresados de los técnicos es bastante alto. Bastante Hay algunos alto. En la nacional, me he enterado por las noticias, que tienen 100% de empleabilidad. Sí, por ejemplo, me imagino la carrera no recuerdo el nombre, pero creo que es algo de rehabilitación física, fisioterapia. Es altamente... Radiología. Alimentos, tienen de caficultura, es decir, hay una gama que les permite en un relativo corto tiempo insertarse al mundo de trabajo. ¿Y por qué? Porque las carreras técnicas han encontrado una clave importante para desarrollar esta oferta educativa, y es estar en permanente análisis del mundo del trabajo en las diferentes zonas. Es más fácil mover
una carrera técnica que mover una carrera de más largo plazo, las licenciaturas. Por ejemplo, en Honduras casi todo, creo, las universidades públicas y privadas ofrecen derecho. Entonces, y tal vez no hay un análisis del empleo en el país si ocupamos más abogados o si deberíamos de tener y orientar eso. Es un relativo significativo problema. El técnico tiene esa versatilidad, ha ido desarrollando esa versatilidad. Hay universidades privadas también que se han movido muy rápidamente en ver ese mercado. Esa es una cosa importante. Lo otro importante es que normalmente la formación técnica, pero antes le quiero decir algo, la formación técnica no se queda únicamente a nivel superior en los técnicos, sino que también hay licenciaturas del área técnica y se aspira incluso también, como en otros países, maestrías y doctorados de carácter técnico, es decir, no necesariamente científico o académico. Y eso me permite conectar en que en Honduras se ha desarrollado lo que llamamos el Marco Nacional de Cualificaciones, que de manera muy sintética el Marco Nacional de Cualificaciones articula toda esta oferta que hemos mencionado de la educación, un técnico profesional de educación media con un egresado certificado del ámbito no formal, un tecnólogo superior, un máster de educación superior en un área técnica. Entonces, el Marco Nacional de Cualificaciones como que le da a cada quien unas competencias específicas y no repetitivas, como a veces se cree. La gente cree que es lo mismo, o incluso cuando uno va a reparar una refrigeradora, uno lo lleva al taller, pero usted no sabe si lo está atendiendo un técnico 1, un auxiliar, un técnico 2, un técnico 3, si es egresado del Infopo, si es egresado de... Y no es que uno sea mejor que el otro, es quien tiene competencia para algunas áreas de la refrigeración y otros no. Entonces, ese mundo es súper importante tenerlo estructurado porque eso mejora el desarrollo, en primer lugar, de las personas y mejora también las condiciones de país en materia de empleo y de servicio. Cuando vemos los datos que nos ofrece EduDatos, también miramos que las mujeres en este tipo de técnicos universitarios también son mayoría y también la gran mayoría están en el sector privado, según las estadísticas que nos presenta este boletín. Sí, los datos, como yo le decía al inicio, los datos son sujetos a interpretación y también son sujetos de investigación. Es decir, el dato es el resultado de algo. Ese algo es el que hay que seguir profundizando. Porque, por ejemplo, este dato es complicado llegar a una conclusión. Por ejemplo, decir, Honduras ha avanzado en equidad en materia de ingreso a la formación técnica entre hombres y mujeres. Aparentemente sí, y lo aplaudimos, pero uno no sabe si es que las mujeres ahora tienen todavía más presión, más lucha para poder alcanzar equidad y alcanzar mejores ingresos. ¿Me explico? O sea, puede ser que ahí se esté escondiendo también una desigualdad. O las mujeres están accediendo a los técnicos porque no acceden a las ingenierías, a las licenciaturas. También. Que sería otra puede forma. Ser otra o si hemos feminizado interesante eso que usted me dice. O si hemos feminizado los técnicos, pues tampoco es que se está haciendo gran cambio. Sí.
Doctor, pero por eso le decía que el boletín EduDatos tiene su riqueza y tiene su límite. Claro. El dato es ese, pero por eso el boletín se llama EduDatos, información para la reflexión y la toma de decisión. Entonces, ese es un buen ejemplo de reflexión. De reflexión. En el caso del Infob, doctor, es sorprendente toda la diversidad que ofrecen, que están poniendo a la disposición de la población. ¿Qué nos dice EduDatos del Infob? Presenta alguna información de ingreso relevante. Es altísima. Es altísima. Sí. Claro, recuerde que el Infob es una institución que tiene 53 años, fue creada en 1972, 52 o 53, no recuerdo cuándo nació, el mes que nació, pero fue creada en 1972 en gobiernos militares, en toda aquella oleada de ir creando Honduras un país que iba a sustituir importaciones e iba a crear su propia producción, y para crear su propia producción se requería talento. En ese tiempo se hablaba más de recursos humanos, pero se requerían ciudadanos con competencias para ese oficio, y así surge el Infob para capacitar a los empleados, para capacitarlos en sus puestos de trabajo o en áreas de trabajo a desempeñar. Entonces, claro, una historia de 52 años en el Infob ha tenido diferentes etapas, pero los datos que presentan es que el ingreso en el Infob venía en descenso, y creo que un año, usted tiene el boletín, el año 2021, 2022, que coincide con la pandemia, sí, hubo un descenso, pero a partir del año 2023 ha ido un ascenso al 2024, que es el dato último. Por el 2025, en el caso del Infob, no se puede concluir, porque como es no formal, hay matrícula todo el año, hay cursos todo el año, pero el año 2024 llegó a un número de arriba de 300,000 personas capacitadas en el Infob. Entonces, eso digamos, un elemento de éxito importante, y eso, 300,000 personas, es en varios. Infob tiene varias ofertas, desde carreras cortas, cursos libres, cursos cortos, tiene procesos de certificación, es decir, hay diferentes modalidades, pero lo cierto es que en el Infob los datos reflejan que ha habido una revitalización en la oferta de formación técnica profesional. En CONED, en cuanto a la educación y formación técnica profesional, así bien breve, porque ya se nos termina el tiempo, ¿qué estamos haciendo? El CONED le corresponde dos asuntos principales. Una es el diseño y seguimiento de las políticas de país en materia educativa para todo el sistema. Y el segundo es la búsqueda de la articulación del sistema educativo, articularlo. Y entonces, ¿qué está haciendo el CONED en la EFTP? Está haciendo las dos cosas. Aquí en el Consejo hemos rediseñado la política pública de educación y formación técnica profesional en Honduras, y la hemos ya estado implementando. Eso es, y hablar de la política nos ocuparía obligatoriamente otro espacio para hablar del contenido, a qué apunta la formación, la política. Pero entonces el Consejo ha estado trabajando en el rediseño y en la implementación
de esta política de FTP que cuenta en el país. Y lo segundo es justamente, y que la política lo declara, hemos estado haciendo prácticas de articulación de la formación técnica profesional. Y ya he mencionado que uno de los instrumentos vitales y estratégicos para la articulación es el Marco Nacional de Cualificaciones. El Marco Nacional de Cualificaciones, que también es un instrumento técnico, tiene un ente importante para esa búsqueda, que es la unidad, justamente la unidad técnica de cualificaciones. Entonces el Consejo ha instaurado un equipo de trabajo de técnicos justamente en esta unidad para ir haciendo el trabajo de articulación. Yo le voy a decir que estamos dando pasos importantes en un mundo gigante. Eso hay que recordar. La articulación de la EFTP, que ha funcionado altamente desarticulada como sistema intra y ha funcionado desarticulado como sistema fuera del mismo sistema, es decir, vinculado con el mundo del desarrollo del país, con el mundo del empleo. Entonces, articularlo también es un trabajo paulatino, es un trabajo arduo, porque tiene que ver con prácticas, con culturas institucionales. Pero el Consejo ha estado trabajando arduamente y dando algunos pasos que también en otro momento podemos presentar algunos ejemplos de articulación en este sistema. Va a ser necesario dedicar muchos otros momentos para hablar de este tema. Apenas hemos conocido unas pinceladas y tenemos que seguir abordándolo, doctor. Sí, la formación técnica profesional es todo un mundo, tiene una serie de herramientas bastante trabajadas, de carácter también técnico, pero que al final lo que se busca es que la formación y la educación técnica en Honduras sea adecuada y que también permita justicia educativa, que el país tenga en ese subsistema de la educación técnica profesional tenga una oportunidad de cambio en el país. Muchas gracias, doctor. No, ya sabe, estamos siempre para seguir conversando sobre la formación técnica y otros temas educativos que nos competen trabajar en el Consejo Nacional de Educación.